Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta Despertando con Cristo, amados hermanos y amigos. Despertando con Cristo, fieles compañeros del camino. Hoy es jueves 8 de mayo. Le damos gracias a Dios que nos permite llegar al segundo fin de semana del mes de mayo. Le pido a Dios que le acompañe, que le cuide, que le bendiga en todo lo que usted ha decidido hacer en este día. Que le esté abriendo puerta a su favor, que le esté concediendo grandes victorias junto a lo suyo. Amados, continuamos hoy en este cuarto día con la serie Cazando las zorras que dañan nuestras viñas, con el tema o el subtema que indica que estas actitudes destruyen las relaciones interpersonales y nos alejan de Dios. Hoy vamos a estar cazando una zorra muy peligrosa. Todas son difíciles, todas son dañinas, pero hoy vamos a estar hablando de la falta de perdón. La falta de perdón es terrible. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda a abordarla en estos pocos minutos que tenemos para hacerlo. Rápidamente vamos a ver su etimología. El término perdón proviene del verbo activo transitivo perdonar, que a su vez deriva del latín tardío perdonare. Esta palabra latina se compone del prefijo per, que indica intensidad, y donare, que significa dar. Por lo tanto, etimológicamente, perdonar se puede interpretar como dar completamente o ceder por completo, reflejando la idea de renunciar por completo a la deuda o al agravio. También el verbo donare en latín está relacionado con donum, que significa regalo o don. Así el perdón puede entenderse también como un regalo de liberación que se otorga a alguien, eliminando la culpa, la deuda moral. Esta etimología subraya que la naturaleza generosa de la liberación del acto de perdonar, que implica un sacrificio personal y una disposición a liberar a otros de sus deudas o de su falta. Quiero invertir el formato y quiero hoy empezar, después de la etimología, hablando de la base bíblica que tenemos. Vamos a ver nada más y nada menos que la primera palabra que Jesús pronunció en la cruz. Esto está en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a ir también a Efesios 4:31 y dice, y 32, que dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a hacer un punto y aparte, porque quiero pasar, antes de hablar o antes del comentario de lo que ya he hablado, de la definición en sí de este término. Dice
que el término perdonar es un sustantivo masculino que define como la acción o el acto de perdonar las ofensas, las afrentas y cualquier obra que ha sido perjudicial. También implica eximir a alguien de cualquier deber o derecho, liberándolo de la responsabilidad de una falta o deuda. En otro sentido más amplio, el perdón incluye la remisión, conmutación o absolución de una pena merecida, de un agravio recibido o de alguna obligación o deuda pendiente. Este concepto abarca la condescendencia, la compasión y la indulgencia, especialmente en el contexto religioso donde se refiere a la absolución de los pecados. Amados, podemos seguir hablando mucho del significado y de lo que implica el perdón en la diferente área. Podemos hablar del perdón y la justicia, el proceso de perdonar. Podemos hablar del perdón en el término psicológico. Podemos hablar de perdón en el término emocional. Podemos hablar del perdón en las partes, es decir, de la persona a quien se le ofrece el perdón, pero también de lo que significa para la persona que está ofreciendo o que está dando el perdón. Porque, como le acabé de decir, es bastante amplio el término del perdón. Esta es una zorra que causa mucho daño, que tiene mucho tentáculo y que afecta en muchas direcciones y contamina, pero muchísimo, contamina naciones, contamina familia, contamina individuos, contamina iglesia. Es un contaminante por excelencia aplicado obviamente al mal. Vemos aquí, amado, que Jesús desde la cruz extiende el perdón, ya culminando su obra redentora. En vez de él condenar, en vez de él pedir un castigo para los que lo estaban crucificando, para sus crueles, para sus verdugos, él lo que hace es que abre su corazón al perdón y dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Obviamente, ellos no sabían a plenitud lo que estaban haciendo, aunque tampoco eran inocentes, porque ellos pudieron tomar otra actitud, como también hubo gente que la tomaron, porque se refleja en el acto lo que lo estaban crucificando, lo que lo estaban vociferando, pero estamos seguros de que habían otras personas que estaban llorando y que estaban angustiados por lo que estaba sucediendo. Así quedó demostrado cuando Jesús estaba confirmando su iglesia en todas las apariciones que él posteriormente hizo. Pero Jesús abre su corazón, libera ese sentimiento que a veces nosotros los seres humanos no queremos liberar. Porque cuando usted ofrece el perdón, cuando usted da el perdón, usted recibe una liberación. Es decir, el primer beneficiado de ese acto es quien lo da y luego quien lo recibe. Pero muchas veces el perdón se da, el perdón se ofrece, pero la persona a quien se le va a aplicar o quien debe recibir el perdón no lo recibe y sigue entonces con esa carga de culpa, porque en vez de ser liberado, en vez de recibir el perdón a plenitud, entonces se siente con ese cargo de conciencia. Entonces es muy importante, primero, que quien lo otorga, lo otorgue genuinamente, como lo hizo Jesús. Y segundo, que la persona que lo va a recibir también lo acoja genuinamente, lo acoja con beneplácito, haga uso de ese perdón. Jesús ofrece el perdón desde la cruz. Dios ofrece el perdón a través de Cristo a la humanidad. Pero los hombres muchas veces no quieren recibir ese perdón, como es lo que todavía quieren vivir bajo la ley.
no han recibido el perdón, no han recibido el sacrificio de Cristo. No quieren entender que por gracia, que ya Él vino y pagó y que está ofreciendo la condonación de la deuda del pecado, que solo hay que seguirle a Él, que solo hay que aceptarle, recibir con beneplácito ese regalo de perdón que Jesús hizo en la cruz, en esa obra expiatoria por la humanidad. Y mientras la humanidad, mientras el hombre no reciba ese perdón por orgullo, porque cree que a través de su propio medio puede resolver, entonces el perdón que Jesús ofrece no va a surtir efecto en corazones que se hacen ser duros, que rechazan ese perdón, que no son accesibles a ese perdón. Y cuando una persona no es accesible a recibir un regalo que usted le está dando, por más costoso, por más beneficio que ese regalo vaya a surgir en la persona, no va a surtir efecto porque sencillamente esa persona se está negando a recibirlo. Así que el perdón es de doble vía, se da, pero también debe recibirse. Amados, esto dice el apóstol Pablo a los Efesios, cuando dice que se quiten de vosotros toda gritería, todo enojo, toda ira, toda amargura, toda maledicencia y toda malicia. Y le hace un llamado y le dice, antes bien, sed benigno uno con otro, misericordioso, perdonándoos unos a otros, así como Jesús nos perdonó, o así como Dios perdonó al mundo y nos perdonó a nosotros a través de Jesucristo. En otra palabra, más resumida, el apóstol Pablo le está diciendo aquí que debemos de manifestarlo uno con otro. Debemos de manifestarlos a nuestros conciudadanos. Debemos de manifestarlos de manera horizontal. Si Jesús nos perdonó, entonces ¿quiénes somos nosotros para no perdonar las ofensas de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros del camino, de toda nuestra gente que conviven con nosotros? Es un llamado que el apóstol Pablo hace aquí ya a los que continúan las enseñanzas y el mandato de Jesucristo. Jesucristo perdonó, perdonemos nosotros también. Jesucristo se ofreció, nosotros también debemos sacrificarnos, perdonar la culpa, condonar esa deuda, abolir toda agresión, toda deuda moral, toda deuda dentro de lo posible, hasta económica. Debemos de ser generosos, debemos de poner en práctica lo que Jesús ya hizo con nosotros, lo que Dios envió a su Hijo amado a morir por nosotros para la condonación de nuestros pecados y de nuestra culpa y de nuestras ofensas. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que Dios nos ayude a cumplir con este mandato que Él nos ha dado, de continuar con su obra redentora y con el ejemplo que Él nos dio desde la cruz. Los espero mañana, Dios mediante, con otra emisión de Cazando las zorras que dañan nuestras viñas. Ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo.